quiero hablar un poco sobre la salvación, pero también un poco de las verdades del Evangelio, ¿no? Que este pasaje es uno de los pasajes centrales en cuanto a las verdades, a los pilares del Evangelio. Y esto es muy importante, ¿eh? Así que te invito que tú puedas estar buscando en Primera de Timoteo, en el versos 5 y 6, si me ayudas en esta mañana, vamos a estar leyendo ahí. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Te decía que este es uno de los pasajes centrales de los pilares del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué es en sí, ¿no? Una de las preguntas que más se ha hecho la gente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino? Te dicen. Porque uno te dice una cosa, otro te dice otra. ¿Cuál es? Mira, la Biblia es la base y el fundamento para la verdad. Y es el testimonio, es la evidencia que nosotros tenemos de que estamos en el verdadero camino. Pero los otros también tienen la Biblia. Pero los otros también hablan de Dios. Sí, no, pero mira, no hay forma de errarle, no hay forma de equivocarse. Cuando tú tomas la palabra de Dios y lees la Escritura, se explica por sí sola. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio antiguamente era una noticia. Podía ser buena o mala. Nosotros le llamamos buena porque no anunció algo bueno, que Jesús venía al mundo para pagar el precio por nuestros pecados y salvarnos. Entonces, para nosotros es buena noticia, porque si no, la paga del pecado era la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Dios le dijo a Adán eso, y eso se transmitió de generación en generación. Entonces, para ser salvo, ¿qué tenían que hacer nuestros antepasados, aún nuestros hermanos israelitas? ¿Qué tenían que hacer? Cumplir las leyes, los mandamientos, pero nadie lo pudo cumplir. Por lo tanto, nadie pudo alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley. Entonces Dios, remediando en su amor y su misericordia este problema de que el hombre no alcanzaba la salvación, envió a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados y de esta manera redimirnos a nosotros. Pero el Evangelio era una noticia, era algo que se pegaba en las plazas, en los palacios, anunciando una noticia, ya sea la visita de alguien, el nacimiento de un nuevo rey o emperador. Era una noticia, se clavaba ahí en las puertas, las plazas, y esto era el Evangelio. Y Jesús dijo que Él venía a predicar el Evangelio. Lo que Él venía a decir es, traigo una otra noticia, traigo una nueva noticia. Y la palabra Evangelio es eso, una nueva noticia. Ahora, dentro del Evangelio, eso es la parte técnica, por así decirlo, la parte de vivencia del Evangelio, ¿qué es? Es un cúmulo de pensamiento, de ideas de las personas, de la forma que nosotros queremos llegar a Dios. La religión tiene ese pensamiento. La religión tiene un cúmulo de ideas, de pensamiento de cómo llegar a Dios. Y el Evangelio es a la inversa, es un cúmulo de ideas y de pensamiento de Dios, cómo llegar al hombre. Y ahí está la gran diferencia. Y ese pensamiento está en la palabra de Dios. Entonces,
dentro de las verdades del Evangelio está esto que dice Pablo a Timoteo, que hay un solo mediador, que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dijo que era una religión, y no dijo. Entonces, dentro de las verdades del Evangelio, de los pilares del Evangelio, está esto. Está que Jesús es la verdad, no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro por el cual tú o yo podamos alcanzar salvación. ¿Y cómo somos salvos entonces? Somos salvos por gracia. Y esa es la primer base que somos salvos por gracia, que Jesús vino a pagar el precio por nosotros no mereciéndolo. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Por lo tanto, Él vino y pagó el precio, nos redimió de nuestros pecados pagando Él en la cruz del Calvario. Eso es la primera base para ser salvo. Reconocer, recibir el regalo inmerecido. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el regalo inmerecido. Cristo vino y pagó el precio por nosotros. De tal manera Dios nos amó que entregó a Jesús, su único Hijo, para que Él padeciese por nuestros pecados, en mi lugar y en tu lugar. Ahora, cuando yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz, yo estoy aceptando, estoy recibiendo el regalo, aunque no lo merezco, pero lo estoy recibiendo. Y digo, esto es mío. Cuando alguien te regala algo y si tú no lo quieres, ¿de quién es el regalo? Y del dueño que te lo regaló. Pero al tú aceptarlo, ahora es tuyo, es tu pertenencia. Y aquellos que le aceptaron a Jesús, que creyeron en Él, dice Juan 1:12, más a todos los que creyeron y le recibieron en su corazón, Dios le da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tú y yo nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es una de las verdades del Evangelio. Es uno de los pilares fundamentales, que tú no eres salvo porque sí nomás, tú eres salvo por gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. No eres salvo por ayudar, por hacer el bien, por compartir algo, por dar algo a los demás. No eres salvo por eso, amigo. Si bien está bien esas cosas, hay que hacer el bien, hay que bendecir, hay que ayudar, pero no eres salvo por eso, tú eres salvo por gracia. Si tú aceptaste el regalo que Dios te hizo a través de la cruz, si tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú eres salvo por fe también. Tú eres salvo por gracia, tú eres salvo por fe, porque por fe somos salvos. Hermano, esto es importante. Romanos 5:1 dice que paz tenemos para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por fe somos salvos, no por otro motivo. Tú eres salvo por fe, tú eres salvo por gracia. ¿Y cómo encuentro esas verdades? En la Escritura. La verdad absoluta es la palabra de Dios. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Y tú tienes que entender que Dios te ama y que está reflejado en su palabra, su amor, su misericordia para con vos y con todos los seres humanos. Es importante, amigo, entender esto, hermano, hermana, que el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de llevar la vida de la manera en que Dios nos ha pedido que la llevemos, no a nuestra manera. Una religión te aparta, te separa, te lleva a vivir una vida distinta a la que Dios estableció. Y la gente cree que es todo lo contrario. Mira, la palabra religión viene del latín religar, que significa apartarse o separarse, aislarse. Eso es un religioso. Alguien que no anda en el común de la sociedad, que no se viste como vos, como yo, que se viste distinto. Eso es un religioso. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una forma de vida. Y Dios llamó para que tú y yo vivamos de la manera que Él estableció que vivamos. Por lo tanto, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, si tú aceptas el regalo que Dios te hizo a través de la cruz, si tú entiendes que
que la vida se vive por fe, mas el justo por su fe vivirá, que tú debes vivir por fe, que es solo fe, que es solo gracia, que es solo Cristo, el único mediador, el único camino. No hay otro por el cual tú puedas ser salvo. No existe más nada que Jesús como mediador e intercesor de nuestras vidas. Él pagó el precio por nosotros. No lo hizo María, no lo hizo su madre, no lo hizo nadie. El único que pagó el precio y que tiene poder para salvar y redimir nuestras almas del pecado se llama Jesucristo, amigo. Se llama Jesús, amiga. No hay otra forma. Tú quieres alcanzar salvación, tú quieres alcanzar la vida eterna. Es necesario que entiendas que Jesús te ama y te amó y lo demostró a través de la cruz del Calvario, a través de pagar el precio Jesús en la cruz. Qué importante es esto. Porque la gente dice, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debo ir? Porque todos me hablan. No, mira, la Biblia es clara. Dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es clara, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. No hay otro intercesor, no tengo que ir a nadie para hablar con Cristo, tengo que ir a sus pies, tengo que ir por medio de la oración a su presencia y decirle, Dios, aquí estoy. Mira, el templo se rasgó, dice cuando Jesús, el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Esto hablaba de lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el antiguo tiempo. Y esto abre una puerta, una entrada, esto habla de que abre una puerta, una entrada, para que todos podamos ir a la presencia de Dios. Antes había un sacerdocio, era único, y ahora hay un sacerdocio universal. Ahora todos podemos acceder a la gracia de Dios. Solo escritura, amigo, solo la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para que tú y yo podamos ser hombres de bien. Dice, ese relato termina diciendo para que el hombre, la mujer pueda completar y hacer toda obra de bien. Qué importante es esto, que para hacer la obra de bien hay que ser inspirado, hay que ser motivado, hay que ser dirigido, direccionado por la palabra de Dios. Pero las personas le han dado la espalda a Dios. La gente se ha olvidado de Dios y quieren los beneficios de Dios. Pero el regalo es para aquellos que lo aceptan. El regalo es para aquellos que lo dicen, sí, yo quiero este regalo que Dios me hace a través de la cruz. Yo lo acepto en mi vida, en mi corazón. Qué importante es esto, amigo, porque esto hace la diferencia entre una persona que cree en Dios a uno que le cree a Dios. Son dos cosas muy distintas. Toda la sociedad, el mundo dice, la mayoría, son muy pocos, un porcentaje muy bajo de los que se dicen ser ateos, pero todo el mundo cree en Dios. Ahora, creerle a Dios es muy distinto. Creer en Dios todos creen, dice que hasta los demonios, el diablo mismo cree en Dios, pero no le obedecen. Esto es importante. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, de aceptar su palabra tal cual ha sido escrita y no dejarse llevar por pensamiento de hombres, de personas que te quieren guiar y decirte, mira, aquí está la verdad. Jesús dijo, mira, en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores y muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, yo soy... Hace poco, unos días atrás, me mandó un hermano un video donde una persona se proclamaba uno de los dos testigos del Apocalipsis. Una cosa absurda, una cosa totalmente antibíblica, algo que no tiene relación, es más, se despedaza enseguida, se cae todo argumento, toda esta idea humana. Frente a la palabra de Dios no hay nada. Solo la palabra de Dios es toda la escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender a fin de que el hombre, la mujer sea plenamente capacitado para toda obra de bien. Qué importante esto.
Qué importante. Las personas quieren llegar a Dios, pero a su manera. Quieren seguir a Dios a su manera y no es posible. Hay una sola forma de llegar a Dios y es a través de Cristo. Es recibiendo el regalo que Dios nos hizo, inmerecido, gracia, solo fe. Soy salvo por fe porque creo que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Soy salvo por medio de la palabra, porque ella me santifica y me prepara para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Solo Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y un solo Dios único y verdadero. Por Él fueron hechas todas las cosas, para Él y para su gloria. Qué importante, amigo, hermano, que tú entiendas 5 verdades del Evangelio. Solo gracia, solo fe, solo palabra, solo Cristo, solo Dios. No hay otra mediación entre Dios y los hombres si no es la palabra de Dios, si no es Jesucristo, si no es su gracia, si no es su fe, si no hay un solo Dios. Amigo, hermano, en estos tiempos la sociedad está vendiendo salidas ficticias, salidas que no son reales, salidas que no llevan a ningún lado. Y si tú quieres obtener éxito en la vida, la única forma es cumpliendo el plan y el propósito de Dios que estableció para tu vida y la mía. Hay un manual, amigo, para vivir la vida y se llama la Biblia, la palabra de Dios. Es el único manual que a ti te va a llevar a vivir como Dios estableció y quiere que tú y yo vivamos. Ahora, nosotros queremos hacer de la nuestra, queremos vivir a nuestra manera y no es posible. No es posible, amigo. La única forma de alcanzar salvación es vivir por medio de la palabra de Dios. Estamos en estos tiempos difíciles donde las personas quieren acercarse a Dios y buscan en su desesperación, en su necesidad, la ayuda en Dios, pero a veces lo hacen mal. Jesús dijo, pedí y pedís mal. Jesús dijo, le erráis porque desconocéis la Escritura. Amigo, hermano, te tienes que volver a la palabra. Te tienes que volver a la Biblia. Te tienes que volver al Dios de la Biblia. No te tienes que volver a una religión, no te tienes que volver a uno, te tienes que volver al Señor. Él es el Padre amante que te va a esperar y que desea bendecirte. Pero tienes que buscarlo. Tienes que recibir el regalo, tienes que aceptar que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Muy sencillamente. Busca ahí un lugar donde estés solo y habla con Dios. Habla. A través de la oración es la herramienta que Dios nos dejó para que podamos comunicarnos con Él. La oración es el medio por el cual tú y yo podemos hablar con Dios. Y las cosas pueden cambiar y cambian si tú hablas con Dios. Hay un coro que nosotros cantábamos y dice, las cosas cambiarán orando. Y orar significa hablar. Orar viene de orar, de hablar, de decir. Tú puedes hablar así como estoy hablando contigo, así como tú hablas con las personas, puedes hablar con Dios. Buscar un momento en un estado de reverencia, de reconocerte faltante delante de Dios. Te puedes humillar ahí y decirle, Señor, aquí estoy. Este es mi problema. Esta es mi necesidad. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo acepto el regalo que tú me haces de Cristo en la cruz del Calvario, pagando el precio por mis pecados. Reconozco, Dios, que soy un pecador y que soy merecedor de tu gracia, pero la necesito. Y este Dios de amor va a escuchar tu oración humilde y sincera. Y todo lo que tengas en el corazón, tus cargas, tus pesos, llévalo a Él. Jesús dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hermano, amigo, hermana, el Señor quiere ser tu ayudador, quiere ser tu libertador, quiere bendecirte. Él está más deseoso que tú en bendecirte, pero es necesario que vayamos haciendo su voluntad como Él la estableció,
porque de otra forma es imposible. Mira lo que te digo, es imposible alcanzar los beneficios que Dios estableció para tu vida si no lo haces de acuerdo a cómo Él lo preparó que tú lo hagas. Te quiero decir en esta mañana que Dios tiene propósito contigo. Dios tiene un propósito con tu vida. Tú que estás escuchando este mensaje y que seguramente a otros lo van a escuchar luego, también para todos, este mensaje tiene un propósito con tu vida. Dios tiene el propósito con tu vida. De bendecirte, de hacer una vida, un antes y un después de escuchar la palabra de Dios. Porque tú tienes que reconciliarte con el Señor. Y Dios nos ha dejado a nosotros, a la iglesia de Cristo, el ministerio, dice Pablo a los Corintios, de la reconciliación. ¿Sabes quién? La iglesia de Cristo. Tú que eres iglesia de Cristo, tú que eres un hermano en el Señor del tiempo, a ti Dios te dejó y te encomendó el ministerio de la reconciliación. Que tú puedas reconciliar al mundo con Cristo, aquel que no conoce de Dios con Dios. Dios te dejó este ministerio, hermano, hermana. Es un ministerio que Dios te ha dejado, que tú puedas reconciliar al mundo con Cristo. Tú ya lo tienes a Jesús en tu corazón. Tú eres salvo, gloria al Señor, porque recibes los beneficios de Dios. Está bien, te felicito. Ahora, lo que recibiste de gracia, dice la palabra, debe darlo de gracia. Convida a Cristo con otros. Convida a Cristo a los demás. Háblale de Cristo a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a tu ser querido. Háblale del Señor. Tú tienes ese ministerio de reconciliar al mundo con Cristo. Y tú, amigo, amiga, que estás escuchando y te estás lejos del Señor, esta es tu oportunidad de reconciliarte con Dios. Decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Haz, Señor, que todas las cosas viejas pasen, ahora vengan todas las cosas nuevas. Amigo, vas a sentir la paz de Cristo, amiga, hermano. Si tú te reconcilias con el Señor, si tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida no va a ser igual. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la sociedad está viviendo a su manera, cuando Dios estableció la forma en que tú y yo debemos vivir. Qué importante que en estos tiempos tú y yo la voluntad de Dios. Amigo, 5 verdades del Evangelio. Nuestro padre de la iglesia protestante, Martín Lutero, escribió 95 tesis que se resumen en esta: solo fe, solo gracia, solo la palabra de Dios, solo Cristo, solo un Dios. En eso se resume. Son 5 verdades que no podemos cambiarla. Son 5 verdades que están y que toda la Escritura la avala. No un pasaje por ahí apartado, lejano, afuera. No, es toda la Escritura nos habla de lo que te estamos hablando en esta mañana. Para mí es un placer compartirte estas 5 verdades del Evangelio. Es un placer poder decirte que lo que la Biblia dice tal cual está, sin añadidura, sin quitarle, sin agregarle. Es un placer poder hablarte del Evangelio de salvación, un Evangelio de poder que cambia y transforma la vida de aquellos que aceptan a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. Dios te bendiga ricamente, amigo. En esta mañana te saluda el pastor Siboldi Elías de la ciudad de Campana. Para ti y para todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Dios te bendiga mucho. Para mí es un placer, como siempre, compartir el mensaje de fe y de esperanza. Creo que Dios nos ha dado ese ministerio a la iglesia de Cristo: reconciliar al mundo con Cristo, reconciliar al mundo con el Señor. Dios ha querido que nosotros seamos los embajadores del mensaje de salvación. Jesús le dijo a sus discípulos que vayan y prediquen y anuncien este evangelio a todo el mundo. Y este evangelio que comenzaron aquellos hombres a predicar en aquel entonces, me llegó un día a mí. Un día me alcanzó este evangelio. Y desde entonces mi vida nunca más fue igual. Y este evangelio te puede alcanzar a ti también, amigo, amiga.
Debes aceptarlo. Debes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Debes recibir al Señor como guía de tu vida. Y va a ver que toda la cosa es distinta. Para mí es un placer siempre servir a este Dios. De la edad de 14 años que sigo a Cristo, con altos y bajos, con defectos y virtudes. Pero este Dios me ha hecho tan feliz, este Dios ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. Y va a ver que las cosas es muy distintas cuando tienes a Jesús en el corazón. Tú puedes pasar por diferentes luchas, dificultades, pero si tienes a Cristo en tu corazón, las cosas son muy distintas. Mándame un mensaje, amigo, amiga, estoy para ayudarte. Mándame al privado si quieres, estoy para bendecirte. Mi deseo es ayudarte a que tú puedas tener un encuentro con Cristo, que tú puedas ser el próximo embajador del Evangelio. Dios tiene un propósito contigo y te quiere usar para su gloria. Dios te quiere bendecir y es mi deseo ayudarte para que Dios te use como herramienta en sus manos. Doy gracias a Dios en esta mañana, a todos los amigos, hermanos que se han conectado, a mi querido hermano pastor Héctor Avelando de la ciudad de Concesión del Uruguay. Dios te bendiga mucho, hermano, a vos, a tu congregación, a los hermanos de aquel lugar que siempre están con nosotros, a todos los hermanos de aquí de Campana, los pastores, los que están predicando. Todos estamos predicando a través de las redes sociales. Algunos que ya hace mucho tiempo lo hacen, otros como yo, que bueno, es una nueva herramienta y las usamos porque es fundamental la predicación del Evangelio. Y creemos que es el medio en estos tiempos. Nos cuesta, como a todos, no soy un hombre de la informática, de la internet y esas cosas, pero bueno, humildemente estamos tratando de hacer lo que podemos para la gloria de Dios. Y así que para mí es un placer poder hacerlo y me siento feliz de poderlo hacer. Podrá salir bien o mal, no lo sé. Lo importante es poder hacerlo y poner de uno lo mejor. Después lo demás juzgarán. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a todos los amigos, hermanos que se han conectado en esta mañana, hermanos de otros lugares, de otras iglesias. Para mí es un placer. Que Dios te bendiga ricamente siempre. Dios te bendiga. Hasta luego. Dios te bendiga. Amén.